ABC Electoral. El poder en tus manos. Elecciones regionales y municipales 2022. 6 de la tarde, 19 minutos, ABC Electoral en conexión en esta vuelta a casa bien informado, porque por supuesto todos debemos conocer cómo usar los términos y si los debemos usar en este momento, van a variar luego de que se les entreguen por supuesto las credenciales y una serie de frases, repetimos, que giran en torno justamente tras las elecciones del 2 de octubre. Conversamos de esto, de los términos electorales. ¿Cuándo decimos, por ejemplo, virtual alcalde? ¿Ya los podemos utilizar o ya debemos utilizar la frase o la palabra alcalde electo, entre otros términos? Vamos a conversar precisamente con Silvia Guevara, subdirectora ejecutiva de INICAM, Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. Bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Silvia, aunque parezca algo sencillo, debemos también decirlo de manera correcta y esto saberlo todos, ¿no? Para no generar confusiones. En estos momentos, por ejemplo, que el conteo de la OMPE ya se dio al 100%, ¿cómo debemos llamar a las personas elegidas? ¿Debemos decirles virtuales alcaldes, alcaldes electos? Sí. Es importante porque los dos términos no significan lo mismo, ¿no? Virtual alcalde nosotros llamamos a aquel candidato que ha obtenido, una vez ya después de haber pasado el proceso, en este caso la elección misma, y ya se están haciendo la contabilización o se están procesando las actas, el candidato ha obtenido el mayor porcentaje de votos, pero aún no ha sido todavía proclamado como alcalde. Es decir, nosotros vamos viendo que la OMPE va actualizando y estamos visualizando ya como parte del proceso, en este caso de contabilización de las actas, que están realizando un porcentaje que ya nos permite ver quién sería en este caso el alcalde, el candidato que podría ser en este caso el ganador. Entonces, es decir, perdón, te interrumpo, Silvia. Es decir, que antes del 100% debemos continuar o debíamos, como lo hacíamos, por ejemplo, diciéndoles candidatos. Virtual alcalde. O virtual alcalde. Exacto. Virtual alcalde. Candidatos ya no, porque desde el momento, que ya pasó la elección, en este caso ya estamos en otra etapa del proceso, ya podríamos estar hablando de un virtual ganador, en ese sentido de un virtual alcalde. Perfecto. Cuando ya se tienen el 100% de las actas, en este caso ya... ¿Como ahora? Exacto, contabilizadas y procesadas, hay un término que también se conoce a nivel electoral que es la hora cero. La hora cero significa cuando existe una coincidencia entre el 100% de actas procesadas y el 100% de actas contabilizadas. Cuando se tiene esta coincidencia, ¿no? Y se termina todo el trabajo por parte de la OMPE en ese sentido, ya estamos frente a un alcalde electo con posibilidades de considerarse como tal. ¿Por qué? Porque realmente viene a ser alcalde electo cuando ya es proclamado por el jurado electoral especial correspondiente. Perfecto. Y luego se escucha, por supuesto, o cuando ingresamos, ¿no? A ver justamente el conteo, así falte 0.1%, vemos que dice actas contabilizadas, ¿no? Que entendemos que son las actas cuyos votos han sido incorporados al cómputo general. Pero luego, si nos ponemos, digamos, a analizar con detalle, dice acta procesada, acta normal, acta observada. ¿Cuáles son estas diferencias? Hay tres tipos hasta cuatro se puede decir, ¿no? En las actas de votación, que son las propias actas una vez de las mesas de sufragio, ¿no? Que se tienen, donde se registran los hechos, las incidencias, lo que sucede todo el mismo día de la elección en la mesa de sufragio, ¿no? Y eso se da desde su instalación hasta el cierre. Cuando ya se terminan esas actas, y esas actas ya, en este caso, se toman conocimiento y ya están en poder de la OMPE, estamos hablando ya de actas que son procesadas, que son aquellas que ya están ingresando a los centros de cómputo para pasar el proceso de digitación y verificación. Cuando estamos frente a actas contabilizadas, son cuando todas estas actas procesadas ya se tienen votos, los cuales están siendo contabilizados y a su vez ya están figurando en la sumatoria obtenida por cada candidato. Y estamos frente a actas observadas cuando dentro del proceso, en este caso se puede decir, o dentro de las actas procesadas, se determinan que existen aquellas que por diversos motivos, que no son cualquier motivo, sino son motivos especificados en la norma, que son porque se tiene un error material,
porque no tiene datos, porque también presenta caracteres, signos ilegibles, ¿no? O porque no tiene firmas, por ejemplo, ¿no? Ya estamos frente, en este caso, a actas observadas que tienen que revisar para poder saber si finalmente van a ser contabilizadas. Y ahora, ¿estas actas observadas son las que luego podrían ser impugnadas o son otro grupo de actas? Sí, las actas observadas en principio son aquellas que debido a este tipo de errores no son todavía contabilizadas y sí pueden ser materia de impugnación. Es decir, que lo correcto sería todavía hablar de un determinado grupo o cantidad de actas observadas y luego especificar que de ese número tanto por ciento están siendo impugnadas. Es correcto. Sobre, digamos, ¿cuál frase o qué palabra suele darse la mayor duda o inconveniente de parte de los ciudadanos? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado, por ejemplo? Normalmente, el tema en la etapa de previa a la elección, el tema del candidato, ¿no? No se sabe cuándo uno realmente está frente a un candidato, porque lo que ha pasado un poco por los plazos y el cronograma electoral es que inclusive han estado haciendo campaña antes de que se presenten las inscripciones, ¿no? Las inscripciones ya sean aceptadas como tal y ya su candidatura esté como tal de los candidatos, ya su lista completa inscrita. Entonces nosotros realmente no, en este caso la población, no ha tenido tanta claridad de cuándo estamos frente a un candidato, porque inclusive aún siendo de alguna manera no considerados o todavía no teniendo un resultado real de su inscripción o habiéndose presentado alguna tacha de por medio, una exclusión que haya sacado de carrera al candidato o que esté todavía en proceso de, los propios ciudadanos no sabían si realmente ese era un candidato o no. Inclusive ha pasado de que muchos de ellos han sido tachados y han continuado haciendo también campaña cuando realmente quien debería haber continuado haciendo campaña en este caso es el primer regidor. Entonces esa confusión se ha dado, por ejemplo, previa a la elección, ¿no? Posterior a la elección lo que viene a la confusión es con relación al tema de lo que acabamos de conversar, que es el tema de la diferencia entre las actas contabilizadas y procesadas y observadas, ¿no? Porque eso no permite saber de manera exacta en ese momento de que uno revisa el sistema por lo menos quién puede ser el ganador en algunos casos, ¿no? En algunos casos sí vemos que la diferencia es más amplia del virtual alcalde, podríamos ya decir que estamos ante un virtual alcalde, pero cuando la diferencia es más corta, ahí estamos un poco con las proyecciones con relación al tema de las actas observadas para saber si en este caso posiblemente pues se tenga un resultado favorable. Creo que esas han sido las dudas principalmente antes y después. Silvia, muy breve, para las actas anuladas, ¿qué se necesita? ¿Una resolución? Es decir, que esto sea informado vía resolución. ¿Te refieres a las actas anuladas? Las actas anuladas, ¿se debe hacer por resolución para que éstas sean oficializadas como anuladas? Claro, lo que pasa es que una vez que son impugnadas tienen que seguir su propio procedimiento, en este caso de impugnación, y muchas veces eso pues lo hemos visto también en las elecciones generales, ¿no? Que por los errores o no, y esperar finalmente el pronunciamiento del jurado con relación a ese tema. Sí, se tiene una resolución final, pero hay actas en este caso que no, a veces no terminan siendo impugnadas y finalmente ya eso queda después, si no son impugnadas, no son consideradas, al final no quedan de alguna manera, no se llega a este procedimiento y finalmente la OMPE tomará conocimiento del tema para ver cuáles terminan contabilizando. Perfecto. Muchas gracias, Silvia Guevara, subdirectora ejecutiva de INICAM, Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, por estar con nosotros en conexión en este jueves de ABC Electoral 6:28. Actualizamos la información.